tardes, dependiendo del horario en que hayan decidido mirar esta clase. Vamos a hablar sobre codificación civil. Vamos a partir de la etimología de la palabra. Etimológicamente, la palabra códex o códice nace para denominar una nueva forma de presentar los trabajos escritos en la antigüedad. En esta época, toda obra escrita prácticamente se conservaba en grandes rollos de papel. Con posterioridad, para facilitar la consulta, estos rollos se van a ir separando en hojas más pequeñas y unidas por uno de sus lados, y lo que dio lugar al nacimiento de lo que nosotros conocemos hoy en día el libro, ¿no? El libro actual. Pero en ese momento se lo denominaba códex. Pero resulta que estos códigos se utilizaban primitivamente para recopilar libros jurídicos. De allí que, por extensión del vocablo, cuando se hablaba de códex, cuando se hablaba de códice, frecuentemente era para designar cualquier libro que hacía o contenía el derecho. En esta época también, cuando se hablaba de código, o se hablaba de códice, códex, era prácticamente sinónimo de recopilación de leyes. Ambas nociones siempre hacían alusión, indistintamente recopilación de leyes o códigos, a un cuerpo de diversas disposiciones legales. Estos cuerpos de diversas disposiciones legales tenían diferentes procedencias y también eran de diferentes épocas, y en general ninguno de ellos, estos códigos, carecían entre sí una unidad interna que lograse sistematizar. Por eso nosotros, si tomamos los antiguos textos, códigos jurídicos, como el Código Corpus Juris Civilis de Justiniano o las 7 partidas de Alfonso el Sabio, se los denominaba indistintamente códigos o compilaciones, aunque en sentido estricto constituían auténticas compilaciones, ya que eran colecciones de carácter general, abarcativas no solo de leyes o normas, sino también que abarcaban doctrina. Ya en los tiempos modernos, estas dos expresiones, compilaciones y código, van a asumir cada una en diversos significados. Así, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de recopilación de leyes o compilación, vamos a aludir a una colección que reúne cronológicamente las leyes o los textos normativos que pueden llegar o no tener cierta vinculación con la materia. Desde este punto de vista, en la actualidad, una compilación, por ejemplo, serían los anales de legislación o alguna de las publicaciones especializadas en la legislación en materia, por ejemplo, de derecho del trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de código, ¿sí? En cambio, esto ya nos hace referencia a un cuerpo normativo que tiene un sistema, que es orgánico, tiene un método, ¿sí? De todas las normas y los principios jurídicos relativos ya específicamente a una rama del ordenamiento jurídico. Entonces, un código implica una elaboración de la razón práctica, que es fruto de una reflexión y sobre todo que tiene una aspiración de ser la única ley sobre la materia que regula. Son códigos propiamente dichos, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, los diversos códigos procesales. Hoy ya no hablaríamos de Código Civil y de Código de Comercio, sino hablaríamos de Código Civil y Comercial. Ustedes saben que hasta el 2015, el 1 de agosto del 2015, entró a regir el Código Unificado, ¿no? Que va a unificar la legislación civil y la legislación comercial. Antes teníamos separado el Código Civil y el Código Comercial. ¿Cuáles son las características de todos los códigos? Bueno, los códigos, como ya hemos dicho anteriormente, se caracterizan por tener una unidad, en el sentido que
reúne o unifica en su contenido todas las normas y los principios esenciales que son relativos a una determinada materia jurídica. Otra característica es su exclusividad, en tanto debe contener en ese código la totalidad de las reglas de derecho que están relacionadas con esa materia o por lo menos con la institución jurídica. Y debe tener un sistema, es decir, lo que implica que todo código tiene que tener o debe contar con un método o un sistema, ¿sí?, que lo regula de una manera orgánica y de una manera científica al código. Hay una discusión, creo que ya habíamos introducido este tema en alguna de las clases, que resulta muy interesante, ¿no? A esta altura, referirnos brevemente a la problemática que se planteaba en torno a si era o no necesario elaborar un sistema codificado para la legislación civil. Este es un tema que se debatió prácticamente en casi todos los sistemas, inclusive el nuestro, que luego codificaron su derecho privado. Pero la discusión clásica, que adquirió significativa trascendencia, más que nada por la celebridad de sus protagonistas, es la que se desarrollará en Alemania, ¿sí?, entre el representante de la escuela histórica, ¿sí?, Federico Carlos de Savigny, y el representante de la escuela filosófica del derecho, ¿sí?, encarnada por el pensamiento de Thibaut. Savigny, autor de una famosa obra, ¿no?, que habla sobre la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, va a considerar que toda codificación era una obra totalmente arbitraria, elaborada con ideas sistemáticas y que desconocedoras del constante desenvolvimiento histórico del derecho. Es decir, la escuela histórica va a decir, alegaba, estaba en contra de la codificación civil. Porque ellos decían que si nosotros codificábamos, si se codificaba el derecho civil, esto impediría que avance la ciencia. Decía, inmovilizaría el espíritu de los jurisconsultos, ¿sí?, que solamente se atarían a fórmulas que eran positivas y estáticas. Y esto, por supuesto, que traería como consecuencia que lo privaría al derecho de su continuo perfeccionamiento. Y este continuo perfeccionamiento estaría limitado por la interpretación que se hace de esa norma, que está inmóvil. Por otro lado, Thibaut y la escuela filosófica del derecho van a propugnar la necesidad de redactar y sancionar para Alemania un código civil, ¿sí?, que sea parecido a lo que en ese momento se tenía como norte, que era el código francés. Thibaut decía que había muchos beneficios de un ordenamiento jurídico ordenado, porque esto íbamos a tener un ordenamiento completo, íbamos a tener un sistema, y esto daba una seguridad jurídica al pueblo, ya que facilitaba a todos los ciudadanos, en una forma igualitaria, el acceso a todas las normas, es decir, al conocimiento de la ley. Si vemos esta disputa, si analizamos esta disputa, vemos que estas ideas de Savigny y de Thibaut mantienen hasta nuestros días vigencia. Pero la verdad es que Thibaut triunfó en los hechos y la realidad comprueba el éxito de su tesis, ¿no? Basta ver con todos los códigos a nivel mundial que se han dictado. Cabe también hacer mención que no se produjo ninguno de los efectos nocivos que auguraba Savigny, sino que por el contrario sus normas han sido interpretadas por la doctrina y los tribunales de forma tal que se van adaptando a las necesidades actuales. No quedaban petrificadas esas interpretaciones, sino que se van a ir ayornando a los tiempos, ya sea por la interpretación que van a hacer los juristas o los jueces, adaptarlas a los momentos, ya sea por las reformas parciales que se hacen
a los códigos, ¿sí? A estos cuerpos normativos, o a las legislaciones complementarias que se hacen de algunos institutos, todos estos códigos continúan con una plena utilidad y una plena vigencia. ¿Cuáles fueron los beneficios de la codificación civil? Entre los beneficios, podríamos decir que se produjo la cristalización de los valores históricos y culturales de la nación. Estos valores históricos y culturales de la nación pasaron a ser una expresión escrita de la identidad de los pueblos. Es decir, esas costumbres, esos usos y costumbres que teníamos en los valores históricos, culturales de la nación, hoy las tenemos en los códigos. Hemos codificado esos usos y costumbres, la unidad y sistematización del ordenamiento jurídico privado de un país. Lo que te va a dar, lo que nos da, es una seguridad jurídica. Y por supuesto que otra de las utilidades es facilitar el acceso al conocimiento, a la interpretación y también a la enseñanza, ¿sí? Y el aprendizaje, ¿sí? Y también por supuesto a la aplicación de todo lo que son las normas civiles. Vamos a hacer una revisión panorámica del derecho civil de todos los países civilizados. Y esto nos va a llevar a que resaltemos un fenómeno que se produjo en todos los ordenamientos jurídicos locales, lo que se conoce como un fenómeno, que es el fenómeno universal de la codificación. Este fenómeno de la codificación se va a dar o va a nacer con el pensamiento de la Ilustración y el racionalismo que imperó en Europa en el siglo XVIII. La verdad que el movimiento hace sus primeras conclusiones normativas allá por 1791, cuando se dicta el Código Prusiano, ¿sí? Que se lo denominó en sus orígenes como el Código General de los Estados Prusianos. Con posterioridad, ¿sí? Luego va a aparecer este código como obligatorio para las 7 provincias prusianas y algunos otros distritos y principados de Prusia, y ahí ya cambia el nombre y se lo va a conocer como el Derecho General Territorial de los Estados Prusianos, ¿sí? Aunque debemos decir que este código no se reduce al derecho civil, sino que contenía tanto normas de derechos civiles como de derecho público, o sea, derecho privado y derecho público. Pero, en rigor de verdad, la codificación como hecho histórico, con carácter de expansión, va a adquirir la solidez y el auge con la promulgación del Código francés, que data de 1804. El Código francés fue sin duda el Código civil por excelencia, ¿no? Fruto de la corriente positivista, ¿no? Y de la corriente enciclopédica del derecho. Y luego, con la sanción de este código, va a dar lugar al desarrollo de lo que se conoce como la escuela de la exégesis. Suele afirmarse que esta escuela de la exégesis, fiel a los objetivos de la revolución y a la doctrina de la separación y limitación de los poderes del Estado, pretendió reducir el derecho a la ley. Va mucho más allá, porque no solamente pretendió reducir el derecho a la ley, sino que el derecho era solamente el derecho civil, el Código Civil. El derecho civil era el Código Civil, era el Código de Napoleón. De esta forma, los códigos no dejarían nada a la arbitrariedad interna. Estaba prohibido la interpretación. ¿Por qué? Porque eran instrumentos perfectos, que de forma completa y acabada reunían la totalidad de las normas del sistema de derecho. El Código francés prácticamente se erigió en el modelo paradigmático de las codificaciones nacionales que siguieron en el siglo XIX. Su gravitación trascendental, tanto doctrinaria como legislativa, se refleja en los códigos aparecidos con posterioridad, en los códigos de Bélgica, Luxemburgo, Mónaco. Todos ellos van a adoptar el Código francés de 1804. También lo va a hacer Italia. Sí, por supuesto que el Código de Cerdeña y de Nápoles también siguieron el Código de Napoleón,
y cuando ya en 1865 adoptan el Código Único para toda la península, este prácticamente fue una traducción del código, pero del código francés, ¿no es cierto? Pero con algunas novedades como la codificación del derecho internacional privado en el código italiano. También vamos a encontrar que el código francés también tiene influencia en la codificación americana, ¿sí? En América Latina, como por ejemplo en el Código Boliviano de 1830, era una traducción del Código de Napoleón con algunas modificaciones, el Código de Haití, ¿sí? Luego de su independencia, el de República Dominicana, que también se encuentra, y por supuesto que se encontraba en vigencia el Código francés. En el Código de Quebec siguió muy de cerca el modelo del Código francés, ¿no? Hasta el día de hoy continúan ejerciendo algunas influencias sobre el nuevo código que entró en vigencia en algunos años. Por supuesto que, por sus orígenes, el Código de Quebec de Canadá tiene algunas influencias y elementos que llegan desde el comando. Los grandes codificadores americanos elaboraron obras originales como Freitas, en Brasil, Bello, el venezolano Bello en Chile, y el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, el cordobés, acá en Argentina, también recibieron influencia del Código Napoleón y de la doctrina del Código, aunque se apartaron sustancialmente de este Código en lo metodológico, ¿sí? Y también en algunos de sus contenidos. Con posterioridad se dictaron otros códigos, como por ejemplo el código alemán, que entró a regir en el año 1900, pero es un código que data de 1896, ¿no? También este código va a tener mucha influencia, ¿sí? Así como el Código Civil francés tuvo influencia en el siglo, parte del siglo XIX, fines del siglo XIX y prácticamente todo el siglo, fines del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, el Código Civil alemán va a inspirar todos aquellos códigos que van a surgir a partir del siglo XX. Es el código que se tomó como modelo para la época de este siglo, ¿no? Y sigue prácticamente el ejemplo, sirvió de ejemplo para casi todas las codificaciones realizadas a lo largo del siglo pasado. También tenemos que hablar de que hubo un movimiento codificador español, ¿sí? Que recién va a tener un impulso con la Constitución de Cádiz de 1812, ¿sí? Pero esta comisión no pudo redactar el código, ¿sí? ¿Por qué? Porque se frustró por la disolución que había llevado a cabo Fernando VII en 1814. Posteriormente, cuando se hizo el levantamiento de Riego en 1820, ahí se le obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y convocar una nueva corte. En ese año, en 1820, ¿no? Se designa una comisión encargada de elaborar un proyecto de Código Civil que en 1821 se lee ante la Corte cuál era el discurso preliminar que tenía este código y el esquema del proyecto, ¿sí? Bueno, se lo mandó a imprimir, al igual que unas partes del artículo que se proyectaba, pero los avatares políticos de la época impidieron que la obra prospere, pero los trabajos, aunque incompletos, por parte de la doctrina han merecido un juicio crítico favorable, ¿no? Luego se suscitaron algunos otros proyectos de código, pero nunca se logró una codificación en esa época. Luego hubo un proyecto de 1851, ya era un proyecto que tenía era reprochado porque decía que era muy afrancesado, ¿no? Este proyecto. Pero bueno, había este código que tenía una muy buen avance. No tuvo sanción legislativa, claro, porque había un gran número de juristas de la región del derecho foral que se opuso a este código.
En España puede señalarse que muchas de las disposiciones de este código, de este proyecto de 1851, prácticamente han pasado textualmente, ¿sí?, a través del anteproyecto de 1882, de 1888, inclusive han pasado al código que está en este momento vigente en España. Esta legislación, ¿sí?, de 1851, este código afrancesado que decían los juristas de derecho foral, era conocido ya, por ejemplo, por el codificador chileno Bello, y lo utilizó como fuente para el código chileno, ¿no?, al punto que desde varios de los artículos de ese cuerpo legal han sido tomados del mencionado proyecto. También Vélez Arfiel utilizó como antecedente el proyecto de 1851 y lo reconoce expresamente en el oficio de remisión del proyecto del libro primero, pero también otros codificadores, como los codificadores de México o Uruguay, también manifiestan haberlo tomado como modelo. En fin, el movimiento codificador de España va a concluir en 1889 con la sanción del Código Civil Español, ¿sí?, que se encuentra vigente actualmente con algunas modificaciones. En América, los códigos civiles latinoamericanos no podían quedar ajenos al proceso de codificación, ¿sí?, que dominó todo el terreno de las ciencias jurídicas durante todo el siglo XX. Dentro del movimiento de codificación civil en América hay que destacar como dos grandes hitos el Código de Chile, obra del venezolano Andrés Bello, y el Código Argentino, redactado por el doctor Dalmacio Vélez Arfiel. Podemos afirmar de que estos dos cuerpos legales prácticamente podemos considerarlos como los monumentos más destacados de la codificación civil americana en la segunda mitad del siglo XIX. Pero también pecaríamos de injustos si no reconociéramos la obra del jurisconsulto brasileño como fue Augusto Teixeira de Freitas. Freitas, que nació allá por 1816 y muerto en 1883, promediando sus 67 años, elaboró el denominado esbozo. Fue quizás el más agudo y original de los codificadores americanos, aunque su obra quedó inconclusa y durante mucho tiempo en su patria no se lo valoró adecuadamente. Pero esta obra de Freitas fue tomada, ¿sí?, y valorada por otros codificadores, como el codificador chileno y por el codificador argentino. Prácticamente Freitas le legó a su patria no una codificación, pero sí una consolidación. El código, si bien quedó inconcluso ese esbozo, pero proyectó sus méritos en otras codificaciones de nuestro mundo, donde se le recuerda como un gran jurista. Y aparte era un código muy adelantado a su época. ¿Sí? Quizás tal vez también esa fue la resistencia que tenía el código del esbozo de Freitas. El Código de Chile es fruto de una larga elaboración. Bello trabajó en el proyecto durante muchos años, hasta que logró la sanción y entró en vigencia este código mucho antes que el Código Argentino. El Código de Chile entró en vigencia en 1855. Tenemos que destacar que es muy curioso porque el doctor Bello, el venezolano, no era abogado, pero era un verdadero jurista por vocación. Y sin haber obtenido el título profesional, tenía prácticamente contacto permanente con la práctica del derecho, porque él era asesor del gobierno chileno. Por supuesto que esta tarea lo obligaba cotidianamente a resolver todos aquellos problemas jurídicos. Además, Bello era un gran gramático, y este hecho confiere a su labor de codificación un sello muy especial, ¿no? Porque tiene un estilo que destaca con respecto al código de la época. El código chileno, si algo que se destaca, tiene una precisión lingüística prácticamente, y eso
algunos autores van a decir, tiene el mérito de tener una precisión lingüística hasta el punto que se lo compara con el código francés. Es un código muy elogiado, ¿no? Si nosotros leemos Belle-Sarfield, es algo que en el oficio de remisión dice, me ha servido mucho el código de Chile, que tanta ventaja, decía que tanta ventaja tiene con respecto a los códigos europeos, ¿no? Es un código que también inspiró a otras codificaciones, ¿sí? Prácticamente en algunos casos es un calco del código chileno, como el código ecuatoriano, el colombiano, el de Honduras, el de El Salvador, ¿no? El otro gran monumento americano de la época es el código de Belle-Sarfield, en especial porque se adelantó mucho a otros cuerpos legales en aspectos metodológicos que ahora vamos a mencionar. Con frecuencia hemos escuchado decir que la clave del método de la codificación argentina es la distinción entre los derechos absolutos y los derechos relativos, que en el campo de las relaciones patrimoniales se traduciría en la distinción entre los derechos personales y lo que son los derechos reales. En nuestro continente, la obra de Dalmacio Belle-Sarfield ha ejercido mucha influencia en otros estados. Por ejemplo, en el estado hermano del Paraguay, adoptó íntegramente el Código Civil argentino, a tal punto que se produce un fenómeno que podríamos llamarse de trasplante jurídico, ¿no? Porque en la República Hermana del Paraguay se aplicó hasta 1987 el Código Civil argentino, hasta que dictaron su propio Código Civil. El Código peruano, cuando se reforma, toma numerosas normas del Código de Vélez, ¿no? Que lo mantuvo hasta la reforma de 1984. Otro jurista importante también cordobés, Tristán Narvaja, cuando redactó un proyecto para el Uruguay, también destacó la obra de Belle-Sarfield. Es un código que va a influir, ¿sí?, de una manera muy positiva en todos los ordenamientos privados, no tan solo de Latinoamérica, ¿no? También utilizaron en otros estados tuvieron la influencia del código Belle-Sarfield. A diferencia de lo que ocurre, ¿no?, en toda obra legislativa que no es sino la concreción de la realidad social, económica y política de un país, los más importantes códigos civiles americanos quizás tal vez tuvieron la dificultad porque nacieron antes que haya un pensamiento nacional, ¿sí?, con respecto a qué ley se debería aplicar. Hoy sabemos que este Código Civil velezano, que sirvió de gran inspiración, ya no se encuentra vigente, pero es una fuente directa del nuevo Código Civil y Comercial argentino del año 2015. Pero desde que se dictó el Código Civil, hubo varios proyectos de reforma. Así que tenemos, por ejemplo, el proyecto del año 1936, el anteproyecto de Di Miloni, el anteproyecto de 1954 que fue escrito por el doctor Jean Vías. Hay una gran modificación, ¿sí?, la gran modificación que se hizo al Código Civil de Belle-Sarfield, que es de 1968, con la ley 17711, que va a ser una importante modificación en el articulado del código. También podríamos hablar de otras reformas, como la ley 23515, que va a introducir la figura del divorcio, ¿sí?, del divorcio vincular en el Código Civil. Otros proyectos de reforma, como por ejemplo el proyecto de reforma de 1987, entre los que participaron fue el doctor Clemente Guaya. Luego tenemos un proyecto del Ejecutivo Nacional del año 1991, otro proyecto de 1992 que es del Congreso de la Nación, el anteproyecto de 1998, que es prácticamente en el cual se basó
el proyecto y hoy código del año 2015. Bueno, yo creo que con esto es suficiente el panorama que quería darles con lo que es la codificación, el inicio de la codificación y cómo fue la codificación en nuestro país. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.